Hoy vamos a estudiar el sexto mandamiento. En Éxodo 20:13 dice, no matarás. No matarás. Éxodo 20:13, Dios le dijo a Moisés, no matarás. Quiero que lea conmigo rápidamente. Éxodo 34:28 es una de las 3 veces donde en la Biblia se dice que son 10 mandamientos. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Deuteronomio 10:4 dice, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Las únicas 3 veces donde en la Biblia dice que fueron 10 mandamientos los escritos en las 2 tablas de piedra. Alguien diga gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar el sexto, no matarás. Es uno de los 2 versículos más cortos de toda la Biblia. El versículo más corto de toda la Biblia es Jesús lloró. Y no matarás es el inmediatamente segundo versículo más corto de toda la Biblia. Aleluya. En Éxodo 26 es una orden de Dios para nosotros, para los judíos y para todos los seres humanos. El sexto mandamiento fue dado por Dios para preservar la vida. El no matarás está ligado con la traducción no asesinarás, no cometerás homicidio. Recordamos que Caín mató a Abel. Cuando Caín mató a Abel, no había sido ordenado por Dios la pena de muerte. Cuando Noé estuvo atravesando el diluvio, en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 6, luego volvemos a Éxodo. En Génesis 9:6 ya habían ocurrido, después del asesinato de Abel, otros asesinatos, y Dios tuvo que colocar por primera vez la pena de muerte. Después del diluvio, cuando Noé salió del arca, Dios le dio una orden a Noé. Léalo conmigo en Génesis 9:6. Le dijo, Noé, el que derramare sangre de hombre, o sea, el que mate a alguien, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios instituyó en ese momento la pena de muerte, la pena capital, que aún se practica en muchos países hoy. Entonces la pregunta que podemos estar haciéndonos es, ¿cómo es posible que Dios le dice a Moisés, no matarás, si al mismo tiempo Dios le dice a Moisés que había que implantar la pena de muerte para algunos pecados que el pueblo de Israel cometiera?
repito, desde Noé, 1500, 1600 años antes de Moisés, ya Dios había dicho a Noé, antes de la ley, mucho antes de la ley, persona que mate a otro, él mismo será muerto por el hombre. En la constitución de la ley, cuando Dios dio los mandamientos, Dios le da el sexto mandamiento, le dice, no matarás, pero al mismo tiempo le dice, 29 casos aproximadamente hay en la Biblia que Dios le dio a Moisés, donde no se permitía otra cosa sino la pena de muerte. Si al mismo tiempo que Dios le dice no matarás, le dice debes matar al adúltero, a la hechicera, al que maldice al padre o a la madre, al secuestrador, y la lista es larga. Era una forma de eliminar la maldad y eliminar la multiplicación del pecado. Cuando hay una ley tan fuerte como que si alguien es adúltero debe ser apedreado y muerto, la gente piensa dos veces si lo quiere cometer. Cuando hay una ley que dice que va a ser castigado con pena de muerte el secuestro, la gente la piensa dos veces para hacerla. Si hubiese pena de muerte para el homosexual, muchos ya se hubieran retirado de eso. Porque es la forma inteligente de Dios. Quizá usted puede decir, no, pero eso no. Ellos siguen con su pecado a pesar de, no. Esto es indudable que es un freno al pecado. En los países donde hay leyes más duras, hay menos práctica de esa condición, de ese pecado, de esa práctica malvada. Y Dios, que es inteligente, fue el que instituyó eso. Para frenar el adulterio, instituyó la pena de muerte para el adulterio. Repito, había 29 clases de pecado. Pecados mayores y pecados menores. De hecho, ya Dios ahí estaba clasificando que había pecados mayores y menores. Los pecados menores no eran castigados con la pena de muerte. Alguien diga gloria a Dios. Si alguien le pegaba un puño en la cara a alguien, o si alguien tenía envidia, o si alguien se robaba cualquier cosa, o si alguien era cruel o era injusto con sus trabajadores, o si alguien cometía cualquier pecado que no estuviera en esa lista, podía ser perdonado. ¿Me están entendiendo? Pero si el pecado era de la lista, si era adulterio, dice, el adúltero y la adúltera morirán indefectiblemente. El homosexual no vivirá. La hechicera no dejarás que viva. Cuando Dios le dice a Moisés, la hechicera no dejarás que viva, era muy claro, todo el mundo lo sabe, que después de comprobar que ella era hechicera, se colocaba allí y la mujer era apedreada y muerta. No había opción para que ella ofreciera un animal por su pecado, ni pidiera perdón. Dios advirtió, y el que cometía ese pecado era muerto. Entonces, los pecados mayores, cuando eran cometidos, eran castigados con la pena de muerte. Esto ayudó a que Israel se purificara. Aleluya. Eso ayudó a preservar a Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para que no se prostituyera. Fíjate que en el tiempo de Noé se prostituyó toda la generación de Noé, por la cual vino el diluvio. No había sido todavía instituidas las leyes duras.
Pero ahora Dios, para preservar la nación de Israel, implanta estas leyes, la pena de muerte. Aleluya. En nuestro país, Colombia, no hay pena de muerte. Lo más que hay aquí es cadena perpetua. 40 años de prisión. De hecho, ya hay muchas personas que en su corazón exigen la pena de muerte para ciertos casos de personas que han descuartizado familiares. Hasta que la persona no lo sufre, no lo va a entender. Alguien dice, ¿estará la pena de muerte legalizada hoy? ¿Es de Dios que hoy se practique la pena de muerte? La mayoría de pastores dicen no, hoy no debe existir la pena de muerte. Pero eso es un error, porque la Biblia revela que la pena de muerte está vigente hoy. La pena de muerte está vigente hoy. Lea conmigo Romanos capítulo 13. El apóstol Pablo está dándonos una palabra y está diciéndonos que el ejército y la policía son puestos por Dios y tienen toda la autoridad de Dios para ejercer la pena de muerte. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, se refiere a la policía y el ejército, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El 13 es el más importante. Dice, porque los magistrados, en ese entonces se llamaban magistrados, hoy se llaman policía, ejército, gaula, detectives, Interpol. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Cuando usted llega a un banco y entra uno de esos tipos armados, usted pasa al lado de ellos, usted no siente ningún temor, porque usted no está intentando robar. Ellos están para infundir temor, tienen un arma lista para disparar, y un arma que puede volar el sexo a 100 personas en 5 minutos. Sin embargo, la idea es que no infundan temor al que hace lo bueno. Amén. Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4. Porque es servidor de Dios. ¿Quién es servidor de Dios? Ahí está diciendo que la policía y el ejército sirven a Dios. El gaula sirve a Dios. O sea, me está diciendo usted, hermano Ricardo, que toda la policía y el ejército, aunque no son cristianos, son salvos. No he dicho eso. He dicho que sirven a Dios, aunque no sean salvos. Mientras los policías y el ejército esté cuidando a la población y esté listo para castigar al que hace lo malo, sirve a Dios. Si es un policía corrupto que sirve al mal, no sirve a Dios. Si es un policía y un miembro del ejército o de la marina que está para infundir temor al que hace lo malo, sirve a Dios. Si el ejército y la policía no infunde temor al que hace lo malo, no sirve a Dios. Debe tener la autoridad para infundir temor al que hace lo malo. Y ahora usted verá que no es solamente para infundir temor. Esto es lo primero. Su vestimenta, su arma, su casco, su presencia, los carros en que andan, deben ser para infundir temor. La tecnología que utilizan debe ser para infundir temor al que hace lo malo. Dice, porque es servidor para tu bien. Servidor de Dios. Pero si haces lo malo, teme.
Porque ¿qué? No en vano lleva la metralleta. Porque no en vano lleva la metralleta. Si un policía de estos o soldado, lo que está diciendo, lleva un arma con 40 o 50 balas, no sé ni cuántas puede tener máximo, pero la lleva solamente para meter miedo, es un payaso. Él no la lleva en vano. Él la lleva para usarla, según la Biblia. Él la lleva para usarla. ¿Lo dice ahí o no? No me mire a mí. Mire la Biblia. No mire la tradición. Ay, pero el pastor donde yo iba no enseñaba eso. Ay, pero la otra iglesia no enseñaba eso. Ay, pero Dios no es amor. Estás confundido. Estás confundido. Tienes una religión confusa. Tienes una mezcla rara de religión con humanismo secular. Eso no es cristianismo. Esto es cristianismo, lo que dijo Pablo y Pedro y Juan y Jesús. Dice, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Repite otra vez que es servidor de Dios. Dice, no en vano lleva la espada. Si no la lleva en vano, entonces ¿para qué la lleva? Para usarla. Para usarla contra el malo. No en vano la lleva. Pues es servidor de Dios, ¿para qué? Vengador, para castigar al que hace lo malo. Si nosotros queremos perdonar al que hace lo malo, allá nosotros, algún día Dios lo castigará. ¿No me está entendiendo? Pero Dios quiere y le da autoridad al hombre para que lo castigue enseguida. Por lo menos en el castigo de los hombres. Aleluya. Así que la persona rebelde, la persona que hace lo malo, debe recibir un castigo inicial del mismo hombre y el castigo de Dios del infierno. Pero es de Dios eso. Que los magistrados infundan temor al que hace lo malo y no lleven la espada en vano, sino que la lleven para castigar al que hace lo malo. Aleluya. Por eso es que en algunos países han implantado la pena de muerte. Hay pena de muerte en algunos países como China, Estados Unidos, coincidencialmente los más avanzados del mundo. Porque si dejamos que el mal se prolifere, el país se arruina. Cuando el pecado crece, el país se arruina. De hecho, los Estados Unidos hoy fueran una potencia mundial más grande que lo que son, pero el pecado ha traído ruina. Y aunque sigue siendo el país más fuerte del mundo en la lista, tiene mucha debilidad dada por el pecado, dada por no obedecer la ley de Dios. ¿Cómo vamos a aceptar homosexuales en el ejército? Si el homosexualismo era un pecado castigado por Dios, no se aceptaban homosexuales en el campamento de Israel. Y menos debe estar en el ejército, que es la entidad encargada, aleluya, de infundir temor al que hace lo malo. Aleluya. Así que la Biblia aquí en Romanos 13 nos está diciendo que la pena de muerte todavía existe. No necesariamente los cristianos tienen que aplicar pena de muerte, ni estoy diciendo que los cristianos deben andar armados, no. Pero el ejército y la policía es servidor de Dios y debe infundir temor al que hace lo malo. Debe infundir temor. Aleluya. Colombia es un país donde no existe pena de muerte, pero ya muchos están pegando el grito en el cielo. Necesitamos pena de muerte para ciertos casos. Porque eso es de Dios. Y si buscamos a Dios y nos acercamos a la santidad y queremos cambiar, tenemos que implantar leyes contra el pecado.
y que haya castigo contra el pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque esto hará que la gente tome un rumbo diferente. Algunos que son mentalmente cortos van a decir: el camino no es estar practicando el pecado. Yo mejor quiero preservar mi vida, y por ahí puede ser un canal para que la persona se enderece. Pero si legalizamos la marihuana y legalizamos la droga, vamos a tener que miles van a irse al infierno por querer estar practicando algo que ellos dicen, si ellos lo legalizaron, no es tan malo. Uno debe enseñarle a sus hijos las cosas que son malas. Si su hijo ha tomado un camino torcido, es porque usted no le ha enseñado bien lo malo que es eso. Ay, bueno, mijito, coge la llave. No llegues tan tarde, papi. Entonces, en la mente de él lo que dice: era bacano mi mamá. Lo que iba a hacer a la 1 de la mañana, ahora lo voy a hacer a las 10 de la noche. No es tan malo. Mi mamá lo que quiere es que no llegue tan tarde, pero no quiere que no vaya a la fiesta. Ella sí quiere que vaya a la fiesta. Y hay papás acomplejados que no son capaces de decirle a su hija que no va al quinceañero. Porque ahí hay ron, y ahí hay toque, y ahí hay preservativo, y ahí hay pecado. O sea, todas las mamás dejaron ir a mi niña, a las niñas de ellas allá. Entonces mi niña también: mi amor, pero ven, que tú eres cristiana, ven 1 hora más temprano. Lo que te iba a hacer en 3 horas, te lo hace en 2 horas. Porque ella no tiene el concepto de lo bueno y lo malo. Tienes que enseñárselo. A veces los homosexuales no tienen claro lo que es bueno y lo que es malo. Pero si el Estado y la iglesia ayuda a que ellos piensen que eso es malo, muchos se retrocederán de su mal camino. Aleluya. Aleluya. Cuando se enseñe bien que eso es malo, muchos retrocederán. Aquí enseñamos que el adulterio es malo. Y si usted a pesar de eso no quiere, ya es cosa suya. Pero aquí se lo hemos enseñado hasta la saciedad. Hasta hablando de no matarás, hablamos del adulterio. Aleluya. Y si usted a pesar de eso sigue en su rebeldía, allá usted. La condenación es mayor, porque usted lo sabía. Aleluya. Hoy el día del evangelio se ha convertido en una basura. Basura. Que prosperidad, que aceite, que somos amigos, que la unción de no sé qué del ojo del güey. Que sopla. Cosa absurda. El que guarde su mandamiento, ese es el Hijo de Dios. Este es el 6º mandamiento: no matarás. No podemos violar el no matarás. Pero al mismo tiempo que Dios le dice a Moisés: no matarás, le dice: mata a todo aquel que se oponga al sano vivir de la nación. Hay 2 palabras en hebreo para eso. La primera palabra en hebreo es razá. Razá terminado con J, que es cometer homicidio y asesinato. Esa es la palabra utilizada allí. No razá, no asesinarás, no cometerás homicidio. Pero hay otra que es catal con Q. Catal, que es matar, justa supresión de una vida nociva. El catal era permitido en Israel. El catal es justa supresión de una vida que es nociva, dañina. La supresión de la vida. El homosexual se le suprimía la vida.
Dios ordenaba que se le suprimiera la vida a través del catal, pero no razá. Razá significa que Caín tiene envidia de Abel y lo mata por envidia. Eso es lo que ahí está diciendo, no matarás. Pero algunos han interpretado el no matarás como que no se acepta la pena de muerte. No es así. La pena de muerte es orden de Dios. No, que con la ley de Moisés todo cambió. Ok, algunas cosas cambiaron. Pero el mandamiento de derramar sangre de hombre, cuando el hombre derrame sangre de hombre, fue dado a Noé y está vigente. Tanto como está vigente el arco iris. Dios le dijo a Noé, ahí está el arco iris. El pacto de Dios con Noé reflejado en el arco iris. Si hay arco iris, hay pena de muerte. Todavía. Hágalo otra vez con sus manos, dígale al Señor, yo vine para que sus manos se vean y que su vida pueda levantar sus manos aunque no tenga fuerzas. Dígale, yo vine a Dios, yo vine a adorar su santo nombre, oh tu nombre, Señor. Yo vine a adorar a Dios. Él vino a vivir y partió mi vida en dos, aleluya. Cambió mi corazón, me dio una vida mejor.